tal? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una emisión más de su programa Empresarios en Acción, como cada miércoles a las 4 de la tarde, aquí en Cascabel Radio Social, en el 92.fm, aquí en casa, se transmite. Y les recordamos, como siempre, los teléfonos por si nos quieren escribir por WhatsApp cualquier mensaje, el 415-105-0932 y por supuesto, pues aquí en mis redes sociales, en Oliverio Fernández, para que nos escriban cualquier comentario y con muchísimo gusto les vamos a escribir, a comentar cualquier cosa. Y hoy, pues me da mucho gusto recibir a nuestro invitadazo de honor. Tengo el gusto aquí de tener a mi amigo Silverio Rodríguez. ¿Cómo estás, Silverio? Qué gusto. Muy buenas tardes, pues muy agradecido por la invitación y muy contento de estar aquí. No, hombre, al contrario, ya nos surgía que vinieras a vernos. La realidad es que siempre les he platicado que este programa empezó como muy experimental durante un año en un grupo de networking que tengo y fue lo que estuvimos entrevistando. Y ya cuando terminó el año empezamos y dijimos, no, pues ahora sí, vámonos con todas las personalidades de San Miguel de Allende. Y dijimos, pues nos falta Silverio, ¿cómo que no? Si no, porque todos queremos un pronto submarino. Ah, claro que sí. ¿No? Entonces, de eso nunca se me va a olvidar y qué gusto tenerte aquí, que nos acompañes y que nos puedas platicar un poquito. Yo sé que el tiempo se va a ir muy rápido, nos podrías contar muchas historias, pero la idea es que es un programa empresarial donde queremos que nos cuentes un poco de tu experiencia, de cómo empezaste desde joven, cómo fue esa inquietud de hacer todo lo que has hecho y que de ahí podamos pues entender un poquito, ponernos en tus zapatos, aunque nadie experimenta en cabeza ajena, pero siempre nos va a ayudar un poco a ser más empáticos y a tomar mejores decisiones. Entonces, siempre me gusta empezar con esta pregunta. ¿Sanmiguelense? Sí, 100%. 100%. ¿Cómo era Silverio de niño? Pues creo que fue una infancia feliz. Crecí en la colonia San Antonio. Okay. Recuerdo que no había muchas casas. Mi padre fue uno de los primeros que llegaron ahí. No había todavía calles empedradas. O sea, ¿eran casi los límites? Sí, eran los límites, sí, eran los límites de la ciudad. Existía el Campo Marte, que ahora es la aldea. Sí, claro. Y allí en el callejón de la Bayoneta, pues es donde yo iba a jugar. Había unos vehículos ahí abandonados como un deshuesadero de automóviles de los años 50 y pues ahí nos metíamos a jugar dentro de estos vehículos. Okay. Y posteriormente, pues en la plaza de San Antonio estaba sin construir, era una terracería. Enfrente había pues ganado, literalmente. Era un corral donde ahora es un taller de hojalatería. Y pues todos los días salían a pastorear a donde antes eran los campos de Luis Enciso, donde ahora es la calle de Stirling Dickinson, era un arroyo. Y bueno, toda esa parte iban ahí a pastorear, igual que otros en el Callejón de San Antonio había otro grupo de ovejas y de reses. Y algo que recuerdo pues es que eran muy famosos tanto los martes, que iban muchas mujeres jóvenes a pedir a San Antonio un novio, y también en los días de la bendición de los animales. Se llenaba mucho. O sea, ¿cómo que los martes iban a pedir novio? O sea, Sí. ¿había una hora y iban a rezar o cómo? Pues todos los martes se dedican a San Antonio de Padua y pues era muy habitual. Era muy habitual que fueran las mujeres a pedir novio. Entonces iban a hacer sus oraciones y ahí pues era una costumbre. Como en aquellos tiempos se acostumbraba en el jardín principal dar vueltas los hombres de un lado y las mujeres en el sentido contrario. Mira, ese no me la sabía, qué interesante. Sí. ¿Y te tocó ir en dónde a la escuela?
Pues allí mismo en la colonia San Antonio está la escuela José María Morelos. Sí, correcto. Allí mi padre incluso prestó unos cuartos porque yo crecí en la calle Avenida Allende y posteriormente, como a los 10 años, nos cambiamos a una casa que ahora es donde está la pizzería. Y en la esquina allí había unos, pues que eran cuartos y se prestaron para la escuela Morelos como salones de clases. Entonces, Ok. Y entonces te toca ir ahí en la primaria. en la primaria. ¿Y la secundaria? En la escuela Fuego Nuevo. Ya en la Fuego Nuevo. Sí. ¿Alguna anécdota de esos tiempos? Pues sí, a mí me tocó participar en competencias de caminata. Sí. Tuve la fortuna de ir 2 veces a los eventos nacionales. Hacían competencias regionales y posteriormente estatales y prenacionales y a nivel nacional. Entonces era muy interesante. ¿Y a dónde iban a Celaya? A mí me tocó ir a Aguascalientes, a los Aguascalientes. prenacionales, una vez a los nacionales a Guadalajara Ok. y la segunda vez en los prenacionales en Querétaro. Ya a los nacionales no fui porque me lesioné. Entonces, ¿Y pero qué jugabas? no, yo ¿O qué era? competía en caminata, Ah, en caminata era. en caminata, Mira, sí. órale, ¿qué Y tal? pues muy interesante, nos tocó ir también a diferentes lugares. Salíamos mucho porque era una escuela experimental y fuimos a Izcatiopan Guerrero. Recuerdo que en Izcatiopan Guerrero estaban los restos de Cuauhtémoc. Y entonces pues fuimos a la sierra de Guerrero y fuimos también a competir en diferentes deportes, con otra secundaria también experimental. Mira. Oye, y luego ya seguiste a la prepa y te tocó en Inicié en Celaya, en la preparatoria de Celaya. Te fuiste a Celaya. Y bueno, ahí Ibas y venías iba y venía, bueno, era en muy aquella interesante. carretera que había antes. Sí, en la carretera donde salían los vehículos de enfrente de donde está la aldea. Sí. Y había 2 líneas, la flecha amarilla y los turismos. Y bueno, ahora uno se da cuenta, pero era muy peligroso porque hacían competencias los autobuses y en las curvas Para ganar el pasaje. ¿o sí, qué? Sí. en las curvas de Calderón, pues apagaban las luces para que no se dieran cuenta los otros vehículos y pues sí, ya estaba amaneciendo, pero aún así era peligroso. Y pues era de ir diario, de levantarse muy Nada más temprano. que no había tanto vehículo como ahora. No, pues la entrada a la escuela era a las 7 de la mañana, entonces. Que tenían que salir Sí, una hora antes, un sí, poco más. por lo menos, sí. Bien. Y me dices que ahí empezaste, quiere Ahí decir que después te cambiaste. Sí, reprobé una materia de matemáticas y bueno, ya lo estuve pensando y me inscribí en el Instituto Las Casas y ahí pues terminé la preparatoria. Pero algo hubo porque pues, pudiste seguir aunque hubieras reprobado. Sí, sí. No te gustaba más bien, ¿no? Yo creo que es lo que nos pasa a muchas personas, ¿no? Que no entendemos bien al maestro Claro. y luego nos damos por vencidos o se nos complica la vida y entonces no persistimos en esa materia. Y te iba a volver a tocar con el mismo maestro, si te quedabas ahí. Me imagino que si yo no quería ir con una materia atrasada. Sí, ¿no? ok, también. Entonces Y dije, me no, dijiste, pues mejor mejor acá. sí. ¿Y fue empezar de nuevo o seguiste? Pues ahí hubo algo interesante porque entró, habló con el profesor Olvera, que era el encargado. Sí, no te preocupes, no hay problema, después te hacemos un examen. Terminó el semestre y pues fíjate que siempre no se pudo. Bueno, pues entonces tuve que volver a repetir. Entonces mi preparatoria la hice en 4 años y pues sí, entré yo ¿Y al te segundo tocó semestre. conocer ahí 2 generaciones? Sí, 2 generaciones. Está bien. Y bueno, y luego terminas, y bueno, leyendo un poquito de lo Ajá. que nos escribías antes del programa, decides arquitectura. Así es.
¿Y ya sabías ahí desde la prepa que querías ser arquitecto? No, yo tuve un hermano arquitecto Sí. y pues me gustaba lo que hacía él. Él fue el que diseñó la Plaza de San Antonio, él fue director de desarrollo urbano. Y bueno, en ese entonces, pues yo tenía fijo que el estudiar era una buena salida Claro. para progresar. Y pues yo, justo cuando estuve saliendo de la secundaria, tuve la oportunidad de trabajar limpiando mesas. Mis padres no eran ricos. Mi madre viene de Fajardo y mi padre de Montecillo de la Milpa. Entonces, pues ¿Y yo... cuando se casan deciden venirse aquí a la ciudad o qué pasó? Sí, sí. Mi padre estuvo trabajando en Estados Unidos en su última etapa de la vida. Se pensionó de la empresa de Amtrak. Ujú. Y bueno, él venía y embarazaba a mi mamá y se Y otra regresaba a vez. Estados Unidos. 7 Y- veces, ¿no? ¿Cuántos hermanos Sí, tienes? 7. 7. Ya mi padre tenía 6 hijos de su primer matrimonio y mi madre tuvo 2 hijos antes de casarse con mi papá. Ok. Y bueno, es interesante porque mi madre cuando nace, su madre muere de parto. Entonces a mi madre la adopta el papá de su mamá. Ok. A los 14 años tiene su primer hijo. Y pues bueno, tuvo una vida complicada. Claro. Y después conocí a mi papá. Y ya mi papá ya estaba separado de su primer matrimonio y pues deciden juntarse. Y 2 de los hijos que eran de mi mamá crecieron con nosotros. Y pues sí, hasta que decide mi padre regresar ya una vez pensionado y pues a mí me tocó, soy casi de los últimos, pues ya verlo muy seguido. Sí, claro. Eso ya te tocó y ya pues más grande y ya te tocó Sí. pues, diferente, supongo más una relación diferente. Y Ya tus bueno, hermanos. también cuando terminó la secundaria empiezo a trabajar en laberintos. Primero empecé de garrotero y el punto era que pues yo quería salir a las discos, estaban de moda las discotecas. ¿Pero Y, eso pues, dices en secundaria? ¿O en prepa? En la prepa. En la prepa, sí. Yo dije, Sí. no, en secundaria no te van a dejar. No, A ver. ya casi terminando la secundaria empiezo yo a trabajar en Ahí. Mansión del Bosque. Ok. De, O sea, limpiando tú mesas. siempre buscabas dónde estar Sí, chambeando. sí. Sí. Y salías de la escuela y corrías. Sí, salía de la prepa cuando ya estaba trabajando y luego pues me vieron y, oye, ¿quieres mover las luces ahí en la disco de Laberintos Discos? Sí, y después el disc jockey se sale y me quedo yo. Y me salgo de trabajar, estuve también trabajando en el Ring, pero ahí de host. Y pues ya decido irme a Guadalajara, estudié en la Autónoma de Guadalajara y estuve estudiando. Nuevamente no terminó la carrera, pero estudié 3 años allí y Que eso era lo de arquitectura. eso era de arquitectura. Bien. Y decido irme a Estados Unidos porque tengo un amigo que conocía, se llama José Luis del Carpio, él era bartender del Ring. Él se casa con una americana y se va a vivir a Estados Unidos y de pronto me regala un boleto para ir a Estados Unidos. Y voy y lo visito, me gusta mucho allá. Y me regreso a la escuela, me fui en vacaciones, pero nuevamente vuelvo a reprobar otra materia de diseño arquitectónico. Y ahí sí me daba mucho coraje porque pues en ese entonces era papel albanene y hacerlo a tinta y pues las entregas Sí, sí. y entonces iba con el maestro y pues no está bien, aquí tú tienes que buscarle por dónde y pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues ese es tu problema. Y bueno, el caso es de que me voy a Estados Unidos,
ahí estuve 4 años. Esos 4 años comienzo también limpiando mesas. Para esto pues ya había estudiado yo inglés. No lo había practicado, pero me ayudó mucho. Entonces llego y empiezo a practicar mi inglés. Y empecé limpiando mesas, estuve también de ballet parking en un centro nocturno ¿Qué edad muy tendrías? grande. ¿19 años? ¿20 años? Sí, yo creo que tenía como 20 años, Ok. más o menos, 20, 21, y ahí hice varias cosas hasta llegar a ser gerente de un bar que se abría los O sea, veranos. a ti te gustaba la vida nocturna y Pues demás. sí, yo creo que como cualquier joven Sí, estar obviamente, sí, claro. experimentando, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues qué mejor que trabajar, que ir solamente a divertirse y gastarse el dinero y, pues Claro. lo que recibes a cambio no es muy valioso, ¿no? Entonces sí la diversión, pero también hay que hacer otras cosas. Sí, sí, sí. ¿Y 4 años te quedas allá? 4 años. ¿Pensaste en quedarte en algún momento o por qué te regresas? No, en verdad no. Mi padre va con mi madre, me van a visitar. Oye, por favor, hijo, regresa. Termina la escuela y pues le estuve pensando y decidí mejor regresarme. Entonces, a empezar nuevamente, entré de mesero en Villa Santa Mónica. Sí. Y luego ya estuve ahí trabajando. Mi hermana, una de mis hermanas es contadora, y entonces trabajaba ella con la señora Francesca Fisher, quien se dedicaba en ese entonces a hacer películas y a hacer grabaciones. Y le pregunta a mi hermana que si conoce a alguien y pues me voy yo a ayudarle a ella a lo que fuera. Y dentro de eso, pues le ayudé a diseñar unos departamentos que tenía en Piedras Chinas y dirigí la construcción y luego también me dieron un trabajo de ¿Qué una te dijo? remodelación. ¿Tú quisiste estudiar arquitectura? Ven a Sí, ayudar. pues me veía inquieto, ¿no? Sí, Y sí. además le ayudaba a muchas cosas. Y dentro de una filmación, pues también ahí me dice, vente a trabajar y se filma una película. Ahí aprendí muchas cosas porque pues las producciones de las películas son muy rápidas y agotadoras y el descanso es así casi por 2, 3 horas y seguir trabajando. Claro. Pero es muy, muy interesante cómo se generan las películas, cómo se producen y todo lo que implica el equipo de trabajo. Y pues termino eso y entonces una de las personas que estaba ahí, amigo de Francesca Fisher, me dice, vente a trabajar a Mamma Mía. Y entro ahí a trabajar a Mamma Mía como bartender junto con José Luis del Carpio, que era el que conocía, que me invitó a Estados Unidos. Y abrimos un bar que se llamaba Leonardo's. Y entonces, posteriormente me invita Ana Valeria, me dice, oye, pues vente a ayudarme con el bar de enfrente, Sí. que era donde estaba la salsa, y pues me voy yo de gerente allí. Y nos tocó la época de las pamplonadas, cuando hay un auge en San Miguel nuevo, que viene mucha gente de Monterrey, y pues allí estuvimos trabajando. Y posteriormente pues ya decido yo no seguir trabajando y entonces es cuando decido la parte de la pizzería. Muchas personas creen que pues yo había trabajado en una pizzería a pesar de que había trabajado en restaurantes y bares y no, yo decidí abrir una pizzería junto con un amigo, Francisco Tobar, y estuvimos vendiendo pollos porque en la calle de Héroes se hacía un tianguis. Entonces, pues había de todo, iba mucha gente y su papá de Francisco vendía pollos y bueno, vamos a poner los pollos. A Francisco lo conocí en la preparatoria y bueno, pusimos el negocio de pollos
Este fue como el primer emprendimiento. Sí, fue el primer emprendimiento. Y posteriormente, pues vamos a abrir la pizzería, decidimos el nombre, empezamos con... ¿Y había alguna razón por la cual decidieron una pizzería? Sí, no había pizzerías de servicio a domicilio anteriormente, había como 3 pizzerías. Pero eran más como restaurantes del centro. Sí, y pues sí, algunos extranjeros pedían pizzas y contrataban un taxi y se las llevaban. Y entonces yo ahí entré en tratar de buscar qué hacer antes de la pizzería. O pongo un restaurante formal que ya tenían los conocimientos, o pongo un restaurante como la pizzería para el público de San Miguel de Allende. Y me enfoqué más a eso, porque cuando te enfocas tu negocio al turismo, pues el turismo no es como la gente de San Miguel que vive aquí. Entonces, hay un riesgo mayor de que pueda estar bien o no pueda estar bien. Y así es como nace la pizzería. Luego Francisco decide, ¿sabes qué? Pues yo tengo otras necesidades. Bueno, pues te pago lo que invertiste y todavía dinero extra. Y comienzo yo mi aventura solo. Y fue muy interesante porque al principio tenía 2 señoras que me ayudaban a hacer las pizzas. Ellas las había contratado Pepe del Carpio y pues sin avisarme y sin nada dejan de ir. Y yo tomaba los pedidos y luego por teléfono y tenía una motocicleta. Primero comencé con un bocho y pues a llevar las pizzas y luego regresar. Se van estas señoras y entonces tengo que aprender. Era lo que te iba a decir, o ¿Sí? sea, tú tuviste que aprender a hacer Tuve que aprender. Porque ahorita, pues sí. yo diría, me meto a YouTube o algo y aprendo. ¿Cómo le hacías? ¿Quién te enseñaba? Pues a error y ensayo, pero sobre todo tenía una amiga de Nueva York. Sí. Y ella me trajo unos libros que cómo hacer masa, cómo administrar las pizzerías, etcétera, etcétera. Y pues de ahí empecé yo a trabajar y a diseñar el menú y a agregar otras cosas. ¿Y siempre has estado ahí en San Antonio? ¿Ahí empezaste? Sí, ahí estuvo y después pues decidimos empezar a abrir. Sí, abrir ya, ahorita nos platicas por allá, pero entonces empiezas, tuviste que aprender a hacer todo, empezaste ya a contratar más personas. ¿O le seguiste tú solo? Tenía ya una persona que me ayudaba en la recepción. Empezamos justo en la cochera, porque al otro lado, aun cuando era propiedad de mi padre, y que después le dejó a mi madre, había una escuela de karate ahí, de Alejandro. Y entonces... Alejandro, pues, antes de irse después, ahí empezó también. Ahí empezó, mira, donde ahora es la pizzería. Sí. Y entonces pues les dicen, oye Alejandro, pues necesitamos el lugar. Y mientras él buscaba, pues pasó algo de tiempo, alrededor de 2 años. Claro. Y entonces la pizzería empieza a tener éxito. Mucha gente no conocía las pizzas en ese entonces. Los que conocían más era gente que se iba a Estados Unidos y venía. Claro. Y me refiero a eso porque pues el mercado era local, estaba enfocado a la gente de San Miguel. Sí, y ¿qué era más en ese momento? ¿Era todo entrega a domicilio o también tenías ahí en el lugar? Pues al principio no, porque era la cochera. Nada más, ¿no? Era como una cocina más bien, y todo lo repartías. Sí. Y posteriormente pues la gente empezó, ya una vez que abrimos el lugar, se va Alejandro y empezamos a... Ahora sí ya armaron un restaurante. Sí. ¿Y tú diseñaste todo? Sí. Cajas, nombre, todo te tocó aprender. Sí. Siempre he sido muy inquieto, siempre me gusta estar estudiando y sé que si no lo sé todo, puedo conocer a alguien que sí lo sepa. Claro. Y entonces recurro buscabas y aprendías. Sí.
¿Cuál crees que fue el éxito al principio? ¿O qué fue lo que más aprendiste o que te haya costado trabajo pues sí, aunque uno en ese momento está joven y tiene mucha Sí, energía, sí. pero pues no es sencillo empezar un negocio. No, no es sencillo. Creo que pues a mí me tomó 3 años Sí. para poder comprar ropa, Ok. porque todo se estaba reinvirtiendo. Y eso yo lo tenía en la mente. No puedo darme el lujo de que si estoy vendiendo bien, porque se requieren de muchas Ese cosas. es un increíble consejo que le puedes dar a todos los que escuchan, porque cuántas veces comienzan un negocio, empieza a dar poquito y ya No, luego se quieren comprar los tenis, gastarse el dinero. Esto es de no, reinvertir. es correcto. Yo veo a los negocios como un ente con vida propia. Ok. Y entonces, pues tienes que darle de comer, tienes que, como a un árbol, ¿no? Le Claro, tienes que dar claro, claro. agua y de la calidad del agua, la calidad de la tierra, tienes que podarlo dependiendo del tipo de árbol, igual con los negocios. Si tú no haces cosas que sean diferentes, pues la gente va y sí te visita, pero no regresa, Sí. ¿no? Entonces, yo creo que algo que me ayudó a mí también es que empecé con cupones y con promoción. Algo que no había, que no se acostumbraba en En San San Miguel. Miguel. Es correcto. Y empiezas a utilizar los cupones, las promociones, los martes, ¿no? Sí, Era el día de la promoción sí, de las pizzas. sí. Pues sí, porque de pronto viene Domino's Pizza, ¿no? Claro. Y ¿Eso cuándo fue? entonces, O sea, ¿cuántos años tardó en que ya entrara una franquicia? eh, pues yo creo que ya teníamos como alrededor de 10 años, no 10 recuerdo años. si. Y cuando pasa esto, ¿ya tenías las sucursales? Sí, ya abrí y luego cerré Ok. algunos lugares. Pero empezamos con Plaza Real del Conde, Sí, correcto. cerca de los cines, estaba ahí, que posteriormente ya se cambió a la entrada. Luego un hermano abrió otra en Reloj, Ujú. y bueno, él ya no quiso seguir. Luego otro hermano también en Comonfort y tampoco quiso seguir. Y bueno, luego en Lancha de San Antonio estuvimos ahí un buen rato Sí, sí, y sí. también se cerró, ¿no? Ya no nos alcanzaba para la renta. Y luego ya se abre Calzada de la Estación, bueno, esa sigue, y Sí, ahorita sí, hay correcto. 3. Y está por abrirse otra en la colonia San Luis Rey. Ah, mira, muy bien, Sí. excelente. Y entonces, bueno, ¿cómo fue este proceso donde vas creciendo, pues pasan ya casi 10 años? En esos 10 años antes, me gustaría antes de platicar un poquito ya cuando te entran las franquicias, porque además ahí ya la Sí, ciudad sí, empieza sí. a crecer mucho, pero ¿cómo fue ese proceso en esos 10 años que fue creciendo el negocio, que fue cambiando todo, que la ciudad fue creciendo, Sí, que como bien dices también cambió ya, ya era más fácil que te pudieran conocer, ya sabían lo que era una pizza, sí, ¿no? Como fue al sí, principio. sí, sí. Empezaste a utilizar los medios, porque Sí, pues yo me acuerdo, yo hasta hoy, si quieres que te cante tu canción de que ponías en XSQ, yo te la canto, me la sé de memoria. sí. Entonces, no sé si todavía siga saliendo, pero me la No, ya sé. no. Efectivamente, uno de los éxitos fue la promoción, publicaciones de los cupones. En ese entonces había una revista y un mapa. El balcón, nos anunciábamos en el balcón. Sí, sí. Y luego en un mapa que sacaban de Tobar, que él trabajaba en Atención San Miguel, Así, sí. y había por ahí un directorio que ellos eran los que hacían el mapa, y en Radio San Miguel, Claro. por mucho tiempo ahí, y era el jingle muy interesante porque
un conocido de Toronto, dice, oye, tú necesitas un jingle. Ok, y empezamos, un día nos juntamos, empezamos a tomar cerveza y... Pero además ni era de las pizzas, era del Pronto Sí, Submarino. Que ahorita sí, nos platicas de dónde salió el Pronto Submarino también. sí. Sí, pues precisamente la variedad de tener algo distinto, porque no a todo el mundo le gustan las pizzas, Sí. ni a todo el mundo le gustan las pizzas de Pronto Pizza. Y entonces, con la finalidad de buscar algo diferente, digo, bueno, tortas, pues no necesariamente. Y las tortas, digo, pues mejor unos baguettes, ¿no? Y en San Miguel no había panaderías que hicieran baguettes. Entonces, que voy con la panadería de Reloj. Sí, sí. Y entonces le digo a don Toño, oiga, pues necesito unos panes con estas características y por favor, sí, te voy a hacer unas pruebas. Y, y entonces me hace las pruebas y pues como que no me entendía, hasta que saca uno que pues que no es baguette, es la masa del baguette, pero no es el baguette porque el baguette son más delgaditos. Y entonces dije, bueno, ya de esto Vamos a probar. y ya empezamos con ese. Luego que íbamos a recoger el pan, pues la gente decía, oiga, nos vende eso, no, es que son de un pedido. Y luego él ya empezó a hacerlo y empezó a venderlo. Y luego pedimos, era de masa normal y luego ya pedimos de masa integral. Claro. Y, y pues se queda pues cómo le vamos a llamar y pues Pronto Submarino. Y de ahí viene la idea de hacer el jingle de Pronto Submarino para promover el Pronto Submarino. Y muy famoso. Yo no sabía que te hacían el pan, yo creí que tú Sí. también lo hacías esa parte. Mira, pero esa historia también está interesante. Y nunca nos dijiste por qué le pusiste Pronto. ¿Era porque era a domicilio y para que la gente entendiera? Sí, sí, precisamente por eso era, pues digamos que fue el primer lugar de comida rápida. Sí. Entonces ahí el nombre de Pronto estuvimos buscando entre Francisco y yo, Francisco Tovar, y bueno, pues Pronto. Pronto. Y el logotipo, pues, ¿cómo? Y pues hacerlo con un motociclista, vamos a usar motocicletas. Claro. Y entonces, ¿es un negocio pesado? Porque supongo que cuando más vendes es en fin de semana. Sí, es un negocio pesado. Los restaurantes acaban mucho a las personas, sobre todo a los dueños, a los que están en las cocinas, Sí, claro. porque son estresantes. Todo el mundo queremos comer a la misma hora. Y es pesado porque pues tienes que atender a todos lo mejor posible. Y sí por eso también algo que pues uno tiene que aprender a generar sistemas Claro. y poder delegar a otras personas, enseñar a otras personas para que no siempre dependan de ti todo, porque si no, entonces pues no puedes crecer. Claro, no puedes crecer y luego es un negocio que tienes que cuidar mucho los costos, Sí, ¿no? La materia prima, los inventarios, el personal. Bueno, Sí. digo, como en todos, pero en un restaurante en específico es algo delicado. Y bueno, empiezas a crecer, nos dices, en estos 10 años, viene lo de la canción, sí. que muy, muy interesante. Y algo que hayas aprendido en ese momento, algo que te haya sucedido, porque todos nos equivocamos, digo, somos empresarios, pasan cosas, algo que te haya marcado en ese tiempo. Pues creo que el seguir la persistencia. A veces... O sea, hubo momentos difíciles, sí, como en todos. sí, pero si tú tienes un foco y tienes una visión y a dónde quieres llegar,
Correcto. pues los obstáculos que vengan, pues te dan para arriba y para abajo, pero pues ya te recuperarás y entonces continuar. Eso, muy bien. Crece la ciudad. Sí. Llega la primera pizzería. Sí. De estas que todos sabemos el nombre. ¿Qué pasa? Pues Porque aquí han tronado sí, muchos sí, sí. negocios locales cuando Sí, pasa claro. esto. Y tú no aquí sigues. ¿Qué pasa? Pues muchos sentimientos encontrados, ¿no? Por una parte el orgullo de decir, bueno, pues yo puedo. Yo me sé la historia pues de la pizzería que estás mencionando y lo admiraba mucho a estos dos hermanos que empezaron y Claro. dije, bueno, pues creo que se puede hacer algo similar. Y también miedo, ¿por qué no? De decir, pues ahora vienen y ¿qué va a pasar con nosotros? Y entonces tenía yo por ahí unos terrenos, los vendo y entonces compro 7 motocicletas. Y dije, bueno, pues si se trata de competir, pues vamos a competir bien, claro. con los mejores y vamos a competir. Y bueno, pues tenía ahí las motocicletas, pero pues como siempre vienen cosas detrás que uno no piensa en ese momento. ¿Y qué pasa? Pues puros chavos que les gustaba la velocidad y luego empieza uno, caray, pues ya se descompuso una motocicleta y dónde son las refacciones y dónde hay mecánicos, porque en San Miguel en ese entonces Todavía había no. un mecánico de Sí, motocicletas. sí. Y pues bueno, entonces me tocaba llevar las motocicletas hasta Querétaro. Las ponía en mi camioneta y las llevaba y pues arréglame una y luego ya regreso y te llevo otra y así. Y pues incluso personas me felicitaban, ¿no? Qué bueno, no te dejes, eres de San Miguel y vamos a echarle ganas. Y algo que pues es importante es mantener tu calidad, ¿no? Claro. Hoy en día tengo ya adultos que fueron niños, que los llevaba su papá a comer ahí, que ahora pues ellos llevan a sus hijos. Y dicen, y sigue siendo lo mismo, la misma Sí, calidad, el eso, mismo ser. Eso así es. importante, como lo Sí. dices. Y bueno, ¿y eso fue en qué fecha más o menos cuando abren la primera franquicia aquí? ¿Hace cuántos años? Pues yo creo que ya son como unos Ya, 20 años. ya son por 20 ahí, años. sí. ¿Cuántos años tiene Pronto Pizza? En julio de este año van a ser 32 años. 32, sí, porque es del 93, Sí. vi. Prácticamente igual que aquí en donde estamos, aquí Sí. en la funeraria. Mi Sí, padre también sí, le empezó en sí, el 93. Sí, sí, Igual. sí. Y entonces, bueno, pasan estos primeros 10 años y han pasado 20 años. Sí. ¿Se ha transformado esta industria? Sin duda. Para que te des cuenta, hace, yo creo que como unos 6 años hice un estudio de mercado Sí, sí, sí. y había casi 200 pizzerías. Aquí en San Miguel. Sí. Hoy en día yo creo que ha de haber más de 500. ¿Cómo crees? Sí. Entonces es un mercado muy competido. Muy competido. La población a lo mejor en ese porcentaje no ha crecido tanto. Sí ha crecido, pero no en el volumen Que de esas 500 no todas se entregan a domicilio, pero yo creo que No. la mitad sí, o Sí. 100 o 200. Sí, y ahora con el sistema Pueden mandarlo sí. con Uber Eats o algo Sí. así. Sí, claro. Sí, entonces, y también el COVID pues fue otra enseñanza para los que tenemos negocios. Sí. ¿Ahí te ayudó o no te ayudó? Sí, me ayudó. Porque comida rápida, ¿no? A domicilio. Sí, pero aún con eso pasó un fenómeno interesante. Sí. La ventaja que nosotros tuvimos es que justo antes contratamos un servicio para que la gente pudiera pedir en línea. Y entonces... Ya estabas preparado. Ya estaba yo preparado,
Pero el fenómeno fue que mucha gente dejó de trabajar y empezaron a vender comida. Y es donde empiezan a salir las dark kitchens. Sí, claro. Y entonces, pues la competencia Por creció. todos lados. Y la gente no quería ir muy lejos y pues sí, un bajón. O el vecino te llevaba la Sí. comida. Y Sí. Pero pues siempre hay algo que te deje de enseñanza. Así como vino esta pizzería grande, pues yo también vi que empezó a generarse más conocimiento de la pizza y entonces en lugar de irme peor, empezó a ir mejor. Porque al final no hay mejor recomendación que de boca en boca. Y decían, pues quieres probar una buena pizza, acá. Sí. Así haya 500 o haya 1000. Sí. Eso es muy bueno. Como bien lo dices, creo que el que hayas tú siempre cuidado y que sigas cuidando la calidad de tu producto, pues creo que es la clave de todo. Sí. ¿Alguna otra cosa que se haya modificado? Porque además, hablamos de una franquicia, ahorita ya entró otra que lo que buscó fue tirar el precio a los suelos. Sí. ¿No? Vendía pizzas creo que en 89 pesos antes de la pandemia. Sí, es interesante porque viene esta pizzería y bueno, tú sientes, ¿no? Incluso hay ciclos como cuando se va la gente a San Juan y empiezan a bajar las ventas, ¿no? Y no solamente con nosotros. Así, buen ejemplo, claro. Y así hay otros. Entonces, llegan pizzerías que venden, pues para tener esos precios, su queso no es queso 100%. Exacto. Entonces tiene harinas y tiene otras cosas. Y pues eso la gente lo reconoce, ¿no? Por supuesto que cuando tú tienes hambre dices, pues, y si no te alcanza el dinero, y si dices, lo que pues, traigo es eso, pues sí, claro. Sí. Y pues sí, también ahí hay otra enseñanza y ahí me hace pensar a mí muchas cosas, ¿no? Porque si realmente el crecer es bueno para un negocio, si realmente tener un crecimiento desbordado es bueno, o un crecimiento, entre más sucursales tengas es mejor, pues yo creo que no necesariamente, ¿no? Sí, no. Entre más vas teniendo, más tu atención va siendo dividida y más de recursos vas requiriendo. Claro. Y bueno, a mí el COVID, aparte de dejarme enseñanza con el negocio, me dejó una gran enseñanza en la vida. Estuve a punto de morir, ya terminando el COVID. Me da muy fuerte, me descuido yo y pues me da neumonía. Bajo alrededor de 6 kilos y estoy con oxígeno 13 días. Y pues ahí me hizo pensar muchas cosas. Claro, ¿de qué era lo importante? Sí, entonces dejo las pizzerías a Ofelia Mendoza. Ella es mi pareja y ella ha estado trabajando conmigo 31 años. Y decido, además de que pues ella tiene una forma de trabajar, yo tengo otra. Y pues estos 2 años he estado pensando qué hacer. Me retiro, no me retiro, etcétera. Y me siento con mucha energía ahora. Estoy por empezar nuevos proyectos. Qué bueno. Entonces, toda la experiencia que me ha tocado, pues realmente quiero aprovecharla. Totalmente. Y además, porque yo te platicaba que, y como estamos en radio aquí, el tiempo se va de volada. Y no me gustaría irme, ya que entraste un poquito en ese tema de que eres muy inquieto y no me queda la menor duda de que ahorita vas a empezar nuevos proyectos. En este tiempo, de todos estos 30 años que hemos platicado, hiciste otras cosas. Te tocó prácticamente, o no prácticamente, tú rescataste la Cámara de Comercio aquí en San Miguel de Allende, que estaba pues olvidada. Sí, estuvo a punto de ser disuelta por la Secretaría de Economía y bueno, gracias a don Luis Ferro. Sí, correcto. Yo estoy muy agradecido con él porque si por él no hubiera sido de tomar la iniciativa de invitarnos a varios que ya habíamos pertenecido a la Cámara, yo
fui consejero algunas veces y junto con el señor Rascón de Dolores Hidalgo nos invita y generamos un proyecto, me nombran presidente del grupo de rescate. Uh-huh. Nos toca ir a la Secretaría de Economía en la Ciudad de México para poder ver la situación en la que estaba y pues ya estaba el litigio iniciado. Entonces hablamos con el abogado principal de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Economía, enfocado a las cámaras, y pues dice, o lo hacen o se disuelve porque ya se inició. Y qué bueno que vienen porque pues estamos en la mejor disposición. Qué bueno. Y entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues a contestar el inicio de este litigio. Nos vamos a Guanajuato y ahí vemos a Jesús Correa, que estaba en ese entonces de diputado local. Sí. Y pues le pedimos ayuda y nos pone con el grupo de abogados del departamento jurídico del partido y ellos nos ayudan a contestar. Contestamos, se paga una multa porque ellos dicen ya se inició y se tiene que pagar. Y se paga esta multa, obvio pues no hay recursos. No hay recursos y me toca a mí pagar. Y afortunadamente, y luego otra vez a volver a iniciar. Volver a unir al gremio a todos sí, los empresarios. Sí. Y pues va con altas y bajas la Cámara, pero pues lo importante es que siga, ¿no? Lo importante es que siga. Y eso es lo que más vale. No, qué bueno, porque bueno, si tú no lo hubieras hecho y si no hubieras creído, no tendríamos hoy una Cámara de Comercio. Ahí sigue. Y bueno, y es importantísimo en una ciudad como San Miguel de Allende, Por que supuesto. sigue creciendo, y creo que, y sobre todo algo que nos represente Sí. a todos como empresarios. Entonces, muy bien. Esa historia también, gracias que nos la compartes. Y más cosas, porque no fue lo único que hiciste. ¿Qué más nos cuentas en esos años? Bueno, mira, también me tocó abrir un portal de internet. Por ahí tuvimos un grupo de personas. Sí. Abrimos varios sitios, un canal de YouTube, un directorio digital y varias otras cosas digitales, ¿no? Pero cuando estaba de moda y empezaba todo pues cuando auge, empezaba, algo curioso porque vendíamos espacios en el directorio digital. Sí. Y los dueños decían, oye, regresa cuando esté mi hijo porque pues yo no sé de esto. Y entonces pues empezaban, ya tenían algunos años, comenzaban las redes sociales. Y pues interesante, decido ya no continuar con esto porque pues los ingresos no dieron, no fue el momento y bueno, también el ánimo. Estaba yo sacando dinero de la pizzería, Claro. pero es parte de lo que quiero retomar. Y me he estado preparando, terminé una maestría en marketing digital y comercio electrónico. Estoy por abrir un nuevo concepto de comida, que son de wraps, que son como los burritos. Sí, sí. Y pues ahora enfocado a comida saludable. Nos invitas, por favor. Claro, por supuesto, con mucho gusto. Yo espero que a más tardar en 2 meses ya esté. Y posteriormente me gustaría abrir un restaurante de comida saludable. Qué bueno, porque sí, no te veo sin hacer algo. A ti te encanta y ya lo estás haciendo creo que, digo, y siempre lo has hecho así, creo que lo has disfrutado, porque Sí. bien dices, el camino del restaurantero es pesado. Sí. Y si no lo disfrutas, pues todo se te va y toda tu salud, toda la vida, y creo que lo has disfrutado
qué padre que lo puedas cerrar así, haciendo esto. Sí, Así que ya nos invitarás. claro. Y bueno, como bien dices, arquitecto siempre quisiste ser, te gusta la parte del diseño, del marketing, qué bueno que también eso lo retomas y ya nos estarás comentando. Aquí tienes siempre las puertas abiertas, ya después vendrás ahora a contarnos esos nuevos proyectos. Con mucho gusto. Y yo te agradezco mucho el que nos hayas acompañado. Antes de irnos, siempre les pasamos una pregunta al azar. Ok. Sí que te toca. Vamos a ver qué sale. Ahí va. Y esto dice, ándale, ¿qué te motiva a levantarte cada mañana? Yo creo que la responsabilidad, ¿Ok? la disciplina. ¿Tú crees que eso es lo más, es de las cosas más importantes para un negocio y para tu vida y para lo que haces? Sí, justamente después del COVID, Sí. pues me levantaba a la hora que yo quería, ¿no? Y para mí a veces es muy difícil levantarme temprano, pero justo hace 3 semanas tomé un curso con Oso Traba de Gana tu Mañana. Y nos teníamos que levantar a las 5. ¿A las 5? A las 5:45 de la mañana, todos los días durante 10 días. Y bueno, eso me ayudó bastante, ¿no? Y a recordar. Por ahí tenía un amigo que me decía que si dejas de trabajar 3 meses, las posibilidades o las probabilidades de que vuelvas a trabajar son muy pocas. Entonces, creo yo que la disciplina, pues sí, no es tan fácil. El dolor es complicado, pero pues una vez que ya te levantas y te prendes, entonces a seguir adelante, y además sí te rinde más el día si te levantas temprano. Totalmente. Sí. Mucho. Sí. Yo soy de esa filosofía de levantarme siempre temprano. Estoy yo te decía yo de este año que estuvimos entrevistando a todos estos grupos a estos empresarios. Al final estamos en un grupo de networking y empezamos 6:45 de la mañana y siempre decimos hay que levantarnos antes que la competencia. Sí. Entonces, siempre te va a rendir más y te va a ayudar. Silverio, yo me podría quedar aquí horas y horas, pero nos van a cortar los anuncios y no me gustaría. Mejor dejar la invitación abierta, que nos puedas acompañar otro día, agradecerte muchísimo por Con mucho gusto. todo lo que hoy nos platicaste. Aquí tienes tu casa. Gracias a todas las personas que hoy nos escucharon. No sé si tengas algún último mensaje para los empresarios, para los emprendedores, en todo esto que tú has aprendido y nos has compartido el día de hoy. Sí, yo creo que la persistencia para mí es lo que más valioso veo yo. A veces se nos cierran las puertas, a veces salen los obstáculos, pero si tienes esa semillita y luego le pones agua y luego le pones tiempo, entonces va a florecer lo que tú quieras y se materializa lo que tú quieras. Claro, dentro de los límites, ¿no? Pero Claro. La persistencia para mí ha sido importante. Pues ahí lo tienen, ya no tengo nada más que decirlo. Yo les agradezco que hayan estado una semana más aquí en su programa Empresarios en Acción. Mi nombre es Oliverio Fernández. Nos vemos la siguiente semana. Disfruten la vida y tengan muchos momentos felices. Nos vemos la siguiente semana. Saludos.